Este ejercicio dice así: se considera la función f definida a trozos por la expresión f de x igual a menos x cuadrado más x más 6 si x es menor o igual que 2 y x más 2 si x es mayor que 2. Apartado A, estudie la continuidad de la función. Apartado B, analice la derivabilidad de la función. Y apartado C, represéntela gráficamente determinando los extremos, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los puntos de corte con los ejes. Bien, vamos a ver. Para el apartado A sabemos que f de x es continua en un punto, es continua en x igual a A, si y solo si el límite cuando x tiende a A por la izquierda de la función es igual que el límite cuando x tiende a A por la derecha y es igual que f de A. Entonces, si os dais cuenta, las ramas de la función, ambas ramas, son funciones polinómicas. Así que esta función seguro que es continua cuando x es menor que 2 y esta otra seguro que es continua cuando x es mayor que 2. Al ser polinomios son funciones continuas. ¿Dónde puede ser discontinua entonces nuestra función? Pues en el punto de ramificación, en el punto donde la función cambia de expresión. Vamos a estudiar pues la continuidad en x igual a 2. La función puede ser discontinua en x igual a 2 por ser un punto de ramificación. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x sería el límite cuando x tiende a 2 del polinomio menos x cuadrado más x más 6, que es la rama de la función o el trozo de la función que es válido a la izquierda de x igual a 2. Entonces, esto nos daría menos 2 al cuadrado más 2 más 6. Esto es menos 4 más 2 más 6, lo que daría 4. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función es el límite cuando x tiende a 2 de x más 2, que es la rama válida a la derecha de x igual a 2. Esto nos da 2 más 2, o sea, 4. F de 2 se obtiene con la fórmula que lleva el igual, o sea, sería menos 2 al cuadrado más 2 más 6, por tanto también sería 4. Así pues, f de x es continua en x igual a 2. Y, ya lo habíamos explicado antes, pero lo voy a escribir ahora, y como las ramas son funciones polinómicas, f de x es continua para todo x perteneciente a los números reales. En el apartado B me pide analizar la derivabilidad de la función. Yo no lo suelo hacer por la definición. ¿Por qué no lo suelo hacer por la definición? Por lo siguiente. Porque si una función es continua en un punto, es derivable a la izquierda de ese punto, es derivable a la derecha de ese punto, y la derivada por la izquierda coincide con la derivada por la derecha, puedo afirmar que la función es derivable en ese punto, y además que la derivada es ese valor que teníamos tanto a la izquierda como a la derecha. O sea, si f de x es continua en x igual a A y f' en A por la izquierda es igual a f' en A por la derecha, entonces f de x es derivable
en x igual a, vamos a poner que esto vale c, por ejemplo, y f' de a es igual a c. Bien, yo lo hago siempre utilizando este teorema, ¿de acuerdo? Un teorema perfectamente válido y perfectamente aplicable a nivel de segundo de bachillerato. Lo que ocurre hoy lo voy a hacer por la definición de derivada para que veáis una forma alternativa y veáis cómo este teorema es mucho más fácil de aplicar. Este teorema lo podéis encontrar en los demás vídeos que ya he hecho anteriormente acerca de derivabilidad. La derivada calculada en 2 por la izquierda, voy a mirar primero x igual a 2, evidentemente. En el resto de los números reales es derivable por ser un polinomio. Entonces, en x igual a 2 tendría que la derivada en 2 por la izquierda es el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 2 más h menos f de 2 partido por h. Eso es la definición de derivada en un punto. 2 más h, esta cantidad que tenemos aquí, es realmente menor que 2. ¿Por qué? Porque h tiende a 0 por la izquierda. O sea, esto es 2 más un número negativo, me sale más pequeño que 2. Al ser menor que 2, lo que voy a utilizar para calcular f de 2 más h es la fórmula que vale a la izquierda de 2. Me quedaría el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 2 más h elevado al cuadrado más 2 más h más 6 menos f de 2, que ya lo habíamos calculado aquí, valía 4, se calcula con esa misma fórmula, ¿de acuerdo? Con la que lleve el igual, dividido entre h. Desarrollando aquí este límite, tendríamos que esto es igual a límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 2 al cuadrado es 4, más h cuadrado, que con este menos sería menos h cuadrado, más 2 por 2 y por h, o sea, 4h, que con este menos es menos 4h, más 2 más h, más 6, menos 4, todo ello dividido entre h. Bien, voy a añadir otra página que nos va a hacer falta. Ahora, si seguimos con el desarrollo de este límite, lo que vamos a hacer ahora es operar, ¿de acuerdo? Tendría menos 4 más 2 son menos 2, más 6 son 4, menos 4 es 0. Menos h cuadrado, menos h cuadrado, menos 4h más h sería menos 3h, dividido entre h. Podemos hacer la simplificación de las h's, dividiendo todo arriba y abajo entre h. Me daría menos h menos 3, dividido entre 1. O sea, menos 0 menos 3 dividido entre 1, lo que me da menos 3. Si yo ahora hago la derivada en 2 por la derecha, sería el límite. Cuando h tiende a 0 por la derecha, de f de 2 más h menos f de 2 partido entre h. Eso es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de. Para hallar f de 2 más h voy a usar la rama válida cuando x es mayor que 2, ya que al ser h una cantidad positiva, 2 más h, esto que tenemos aquí, es mayor que 2. O sea, 2 menor que esto. Tendría entonces 2 más x, sería la expresión de la función, ¿de acuerdo? O x más 2. Tendría 2 más 2, perdón, 2 más h más 2, quería decir, sustituyo la x por 2 más h, menos f de 2, que sigue siendo 4, y que se sigue calculando con esta fórmula, ¿vale? Sería menos 4 más 2 más 6, o sea, 4.
aunque con la otra da lo mismo, pero igual lo tenemos ahí, dividido entre h. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de 4 más h menos 4 dividido entre h, o sea, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h dividido entre h. Este límite es igual a 1, evidentemente, porque h se simplifica con h, me queda un 1. Y, como podéis observar, las derivadas no coinciden. Entonces, como f' en 2 por la izquierda no es igual a f' en 2 por la derecha, concluyo que la función no es derivable en x igual a 2. Es continua, pero no es derivable. En el apartado C me piden representar gráficamente la función determinando los extremos, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los puntos de corte con los ejes. Voy a copiar aquí la función, sería menos x cuadrado más x más 6, cuando x era menor o igual que 2, y x más 2 cuando x es mayor que 2. Bien, voy a hallar los puntos de corte con los ejes de cada rama, con f1, si tengo menos x cuadrado más x más 6 igual a 0, sé que corte con el eje y sería cuando x vale 0 y por tanto y vale 6, que es f de 0. F de 0 lo calculo con esta rama, ¿vale? Lo voy a poner. Sería menos 0 al cuadrado más 0 más 6, o sea, 6. ¿Por qué lo calculo con esta rama? Porque es la que vale cuando x es menor o igual que 2. Y para x y x igual a 0, evidentemente cumple esta condición. Entonces, ahora, para el corte con el eje x, haríamos y igual a 0. Voy a igualar esa rama 0 para comprobar si corta o no al eje y y dónde. Esto sería lo mismo que x al cuadrado menos x menos 6 igual a 0, multiplicando toda la ecuación por menos 1. Y aplicando la fórmula resolvente tendría menos 1 más o menos la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por menos 6, todo ello dividido entre 2 por 1. O sea, x igual a 1 más o menos la raíz de 25, 1 más 24, dividido entre 2. Esto sería 1 más o menos 5, que es la raíz de 25, dividido entre 2. 1 más 5 son 6, entre 2 me daría 3. Y 1 menos 5 es menos 4, entre 2 me daría menos 2. Claro, este valor de 3 no pertenece a la región donde x es menor o igual que 2, con lo cual no me interesa, me quedaría con el otro valor que es el menos 2. Luego, en cuanto al crecimiento y decrecimiento, voy a agregar otra página porque la voy a necesitar. En cuanto a la monotonía, lo que voy a hacer es derivar la rama, ¿vale? f' de x, f'1 de x, sería igual a menos 2x más 1. Si igualamos f' a 0 para ver cuándo se anula la derivada, tendríamos menos 2x más 1 igual a 0, que implica que menos 2x es menos 1, de donde x sería un medio. Entonces, si os dais cuenta, para x menor que un medio, que es un número menor que 2, con lo cual está en la región en la que vale esta rama, para x igual a un medio la derivada es 0. Si x es menor que un medio, por ejemplo en menos 1, la derivada sería menos 2 por menos 1, que es 2, más, perdón, que es 2 en efecto, sí, menos 2 por menos 1, que es 2, más 1,
esto es 3, que es un número positivo. A la derecha de un medio, por ejemplo, en 1, la derivada sería menos 2 por 1 más 1 menos 1, que es negativo. Así pues, lo que concluyo es que si x es menor que un medio, f de x es creciente. O sea, cuando x pertenece al intervalo que va de menos infinito, voy a ponerlo bien, de menos infinito hasta un medio. Si x es mayor que un medio, pero menor que 2, f de x es decreciente. Esto es cuando x pertenece al intervalo que va de un medio abierto a 2 abierto. En x igual a un medio e y igual a f1 de un medio, o sea, menos un medio al cuadrado más un medio más 6, sería menos un cuarto más un medio más 6, el mínimo común múltiplo de los denominadores es 4, tendríamos menos 1 en la primera fracción, más 2 en la segunda, más 24 en la tercera, o sea, sería 25 cuartos. La función tiene un máximo, ya que aquí la función crece, aquí decrece y aquí la derivada vale 0. Entonces hace la cima de una montaña, tiene un máximo relativo. La función tiene un máximo relativo. Bien, en cuanto a la otra rama de la función, y igual a x más 2, o f2 de x igual a x más 2, un momentito, si no queda algo con mucho espacio sin utilizar. Tenemos, para x mayor que 2, tenemos que el punto de corte con el eje y no tiene sentido, puesto que x no puede ser 0. Su punto de corte con el eje x sería x más 2 igual a 0, o sea, x igual a menos 2, que no pertenece a la región que va de 2 a más infinito, o sea que tampoco corta al eje x. En cuanto al crecimiento de crecimiento, la derivada primera de f2 sería igual a 1, mayor que 0, cualquiera que sea x perteneciente al intervalo que va de 2 a más infinito. Con conclusión, f2 de x es creciente para todo x perteneciente al intervalo que va de 2 a más infinito. Bien, y ya podemos realmente representar la función con toda esta información que tenemos. Tendríamos los ejes coordenados. Sabemos que la primera rama cortaba al eje x. Lo habíamos hallado aquí anteriormente. Vamos a ver. Cortaba el eje x en x igual a menos 2, luego también en x igual a 3, pero ese punto no nos valía porque no pertenecía a la región. Y cortaba el eje y en y igual a 6. Entonces, por ejemplo, menos 1, menos 2, aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí. El vértice de la función, de la parábola, que era un mínimo, habíamos visto que se encontraba en x igual, que era un máximo, máximo relativo, se encontraba en x igual a un medio.
en x igual a 1/2, donde nuestra función valía 25 cuartos, que es algo más de 6. ¿De acuerdo? Estaría, por ejemplo, por aquí. Habíamos visto también que en x igual a 4, perdón, que en x igual a 2, la función valdría 4. Eso lo vimos al estudiar la continuidad, si os acordáis, en el apartado A. O sea, tendríamos ahí la función vale 4 cuando x vale 2. La otra función era una recta, era continua, era y igual a x más 2. Vimos que para 2 valía 4 y, por ejemplo, para 4 vale 6. Por dibujar otro punto, ¿de acuerdo? Y poder ya trazar esa recta a partir de esos dos puntos. Entonces, nuestra función haría esto. Vendría por aquí, cortando al eje de las x en menos 2, cortaría al eje y en 6, llegaría aquí donde tendría su máximo relativo, en 1/2 25 cuartos, y bajaría nuevamente, de manera que en x igual a 2 valdría 4. A partir de x igual a 2 tendríamos ya la recta, ¿vale? Igual a x más 1, que tenemos aquí dibujada. Y con esto ya tenemos representada completamente nuestra función. Voy a comprobar que no me dejo nada por hacer. He estudiado la continuidad, apartado A, la derivabilidad en el apartado B, y en el apartado C ya hemos determinado intervalos de crecimiento, decrecimiento y puntos de corte con los ejes. Así pues, ya con esto habríamos terminado este ejercicio, que podéis ver que es un poquito largo, la verdad. Para un ejercicio es fácil, no es difícil, puesto que se trata de ramas que son funciones polinómicas, pero para un ejercicio de selectividad es un poco más largo de lo habitual.